8 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a hablar un poco sobre Tiatira. Bendecimos el nombre del Señor. Esta ciudad de Tiatira, parece entonces, estaba situada a unas 35 millas al sureste de Pérgamo, y había sido fundada por Alejandro Magno alrededor del año 300 antes de Cristo. Algo interesante en esta ciudad de Tiatira es que Tiatira era de todas las iglesias, era la más pequeña, era la ciudad, no se podría llamar ciudad, como un pueblo. Era el más pequeño, que podríamos, no insignificante, porque tenía su importancia, pero era la más pequeña de todas en cuanto a alrededor de estas ciudades. Ahora en Tiatira, ustedes se acuerdan de Lidia. Lidia fue la primera convertida del apóstol Pablo cuando él llegó a Filipos, y Lidia, ella era hacía los tintes estos de púrpura. Eso se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14. Vamos a buscarlo y a darle lectura. Bendecimos el nombre del Señor. Así podemos ir planteando cierta clase de fundamento con respecto a esta iglesia de Tiatira. Gloria al Señor. Y ya sabemos por qué el Señor le dice tal cosa a esta iglesia. Nosotros buscamos en Hechos 16, 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿ok?, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia era de este lugar, de Tiatira, de esta ciudad. Ahora, en Tiatira dice que abundaban las organizaciones gremiales. Gremiales es como organizaciones o asociaciones de las personas que tienen como los mismos oficios, ¿no? Ya sea como carpintero, alfarero, y había un sinnúmero de organizaciones que habían ahí en Tiatira. Estos oficios, podríamos decir oficios como alfareros, albañiles, amasadores, bordadores, fabricantes de tiendas, un sinnúmero de organizaciones habían aquí en Tiatira. Ahora, cuando el Señor le da este mensaje a Tiatira, Él se presenta como el Hijo de Dios. Dice: el que tiene ojos como la llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ahora, ¿por qué el Señor se presenta en esa forma? Sabemos que los ojos de fuego es que el Señor conoce
en su omnisciencia, Él conoce todo lo que hay en el corazón. Y Él conoce verdaderamente todo lo que estaba aconteciendo en este lugar, pero se presentan en una clase de posición de autoridad, como de juicio. La Biblia dice que el Señor tiene los pies aquí como bronce bruñido, y el bronce ellos lo usaban bastante, era el metal más, uno de los metales más fuertes que ha habido por haber, era el bronce, y el bronce le daban brillo en el fuego también. O sea, que es un metal bastante duro, ¿no? Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, Tiatira era más pequeña y menos importante de las 7 iglesias, como yo dije anteriormente. Dice aquí que Tiatira era un centro de negocios, de intercambio, tenía muchos gremios activos de comercio, cada cual tenía su propia deidad patronal de la colección de dioses griegas y romanas. En otras palabras, que esta persona, ellos, lo que gobernaba en estas asociaciones prácticamente era la religión o la adoración a Apolo. Entonces, cuando ellos hacían sus reuniones, hacían sus reuniones dentro de esta adoración a Apolo, entonces los que no eran cristianos se la tenían difícil, ¿no? Porque tenían que participar de estas festividades que hacían ellos a estos dioses, a estos dioses patronales. Hoy en día hay muchos pueblos que tienen estos santos patronales, ¿no? ¿Cómo le llaman ellos? Patronales. Fiestas patronales. Al santo yo no sé qué, al santo Gregorio, al San Patricio, y le hacen esta festividad y le hacen unas paradas y todas esas cosas. Y esta persona, estas personas que pertenecían a estas asociaciones, ellos tenían que participar de esas festividades que se hacían posiblemente en estos templos, como para adorar a Apolo o para adorar a otra clase de dios, griego o romano. Entonces, si ellos no participaban, obviamente, dentro de su negocio, ¿qué le iba a pasar? Muchos de ellos perdían su trabajo y el negocio no le iba a ir a ellos muy bien. ¿Ok? O sea, que tenían que tener esa clase de participación en estas fiestas paganas o estas festividades paganas que se le hacían posiblemente en el templo Apolo. Ahora, esta mujer que se dice ser profetisa dentro de la iglesia de Tiatira, posiblemente lo que ella hacía era, por ejemplo, como aconsejar a las personas que eran miembros de la congregación a que participaran de esas festividades, porque entonces de lo contrario posiblemente perdiesen su trabajo y no le iba a ir muy bien a ellos. Entonces ella estaba como provocando o enseñando a esta persona que no era nada malo que ellos participasen de estas actividades. Yo no estaba ahí, pero conforme a la información que yo he recibido, esta era prácticamente como la forma que ella utilizaba para empujar o hacer los hijos de Dios, de la iglesia, ser tropezados en adoración a estos ídolos y aquí dice la fornicación, la inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos anteriormente, por ejemplo, la enseñanza de Balaán, que Balaán hizo eso? Y a Balaán, al no poder maldecir al pueblo de Israel, ¿qué hizo él? Le dijo a Balac que prácticamente como que invitara a los israelitas a que se congraciaran con las moabitas y hacían sus festividades, y en el proceso cayeron, porque esas son las cosas que dice la mala compañía. ¿Qué hace? La mala costumbre, ¿verdad? Y la mala compañía, las malas asociaciones, ¿qué van a hacer? Tú te vas a corromper. Entonces uno tiene que tener cuidado con quién tú participes en ciertas cosas, porque esas cosas te pueden afectar. Entonces la idea es que estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Y el mundo atrae, nos vamos a ser sinceros, no podemos decir que no. No podemos tapar el sol con una mano. ¿Tú me comprendes? Nosotros sabemos, por ejemplo, cuando hay las fiestas como de Navidades y todas esas cosas que nosotros celebramos, muchos de nosotros celebramos y estamos con la familia, muchas de las familias se reúnen solamente en estos tiempos, y los cristianos tienen que hacer actos de presencia para que no digan, tú desde que te convertiste te piensas como que eres más santo que nosotros y esas cosas. Pero en esta iglesia de Tiatira, esto es lo que estaba aconteciendo. Esta mujer posiblemente la que el Señor
llama que se dice ser profetisa. ¿Ves que ella era profetisa? Dice que se dice ser profetisa. Posiblemente pudieron estar usando el dote de la profecía para decir como que así dice el Señor, y el Señor en realidad no había hablado. Pero en este caso se cree que porque la gente de Tiatira tenía muchas asociaciones gremiales y asociaciones de estos oficios que tenían ellos, y posiblemente tenían que participar de estas festividades al dios Apolo o al emperador. Entonces posiblemente ella estaba como induciendo a los miembros a que se hagan partícipes de tales festividades, y en el proceso que pasaba caían ellos ¿en qué? Caían en la fornicación, y no solamente eso, en la fornicación, sino que caían en el adulterio espiritual. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios le dijo a Oseas que se casase con una mujer prostituta? Y se lo dijo a Oseas porque Dios quería probarle al pueblo de Israel que el pueblo de Israel era como prácticamente con una prostituta que se inclinaba ante cualquier clase de Dios. Pero mira lo que Dios hace, que Dios es un profeta de él. Dios lo manda que haga tal cosa. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a hacer tal cosa? Y miren ahora cómo Dios se dirige a esta persona. O sea, que Dios hace lo que Él quiera. Vamos a ser sinceros. No estamos diciendo que Dios en Dios todo lo bueno procede de Dios. En Dios no hay oscuridad, en Dios no hay tiniebla. Pero cuando Dios permite ciertas cosas es con algún propósito y alguna razón. Porque mira lo que hizo con Oseas. Ahora, en este caso, nosotros observamos cuán duro es Dios. Porque Dios no se está apareciendo aquí. Se está apareciendo con los ojos de fuego, los pies como de bronce bruñido. Como que yo estoy aquí y no estoy para moverme. ¿Ok? O sea, que Dios es amor, pero Dios también es ¿qué? Fuego consumidor. Amén. Dice, él se presenta como el Hijo de Dios, y como el Hijo de Dios, Él tiene la naturaleza de Dios. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. El que tiene ojos como llama de fuego. Bendecimos el nombre del Señor. Si nosotros leemos en Apocalipsis 1:14, dice que su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Se presenta a esta iglesia específicamente. Él se presenta como aquel que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies de bronce bruñido. Bendecimos el nombre del Señor. Si nosotros leemos en Santiago 1:17, ¿qué dice el Señor? Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Esto es, cuando yo vi esta parte aquí del bronce bruñido, esto fue en lo que yo pensé. Y el Señor no hay sombra de variación. Él no va a cambiar. Dice, los cielos y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Entonces, cuando Dios declara una palabra, la palabra, si es profética, no va a contrarrestar la Sagrada Escritura ni lo que nosotros tenemos escrito. Obviamente debe de armonizar con lo que ya nosotros, la revelación que nosotros tenemos de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí el bronce bruñido, se aparece él como el bronce bruñido, debido a que el bronce es puro, es altamente bruñido en el fuego. También enfatiza su constancia, debido a que el bronce era el metal más fuerte conocido en el mundo antiguo. ¿Se dan cuenta? Se hace que el Señor se está presentando a ellos en una forma y con algo con lo cual ellos se pueden identificar y entender lo que está pasando. Y esta carta sabemos que fue escrita por el apóstol Juan en la isla de Patmos, pero Dios le da este mensaje a esta iglesia que estaba radicada y esas ciudades de aquel entonces no eran ciudades como una ciudad de ahora, sino que eran como pueblos, como el Bronx, todavía más pequeños, eran ciudades pequeñas, pero ellos lo llamaban ciudades, ¿ok? Y Tiatira era como una barriada, era mucho más pequeña que las otras ciudades, era mucho más pequeña. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, dice, yo conozco tus obras, ¿ok? Amor, fe, servicio y paciencia. 4 tremendas cualidades que tenía esta iglesia. Era el amor, era la fe, era el servicio y era ¿qué? La paciencia.
Y dice que tus obras son más que las primeras. En otras palabras, que la iglesia estaba progresiva. Era una iglesia que estaba trabajando, que tenían amor unos al otro, que tenían paciencia, que tenían fe, que tenían servicio. Que Dios nos ayuda a tener personas que quieran servirle a Dios. Amén. Personas que se decidan tomar un ministerio y para glorificar el nombre del Señor. Amén. Pero el Señor le dice: yo conozco tus obras. Bendecimos el nombre del Señor. Yo conozco tus obras y amor, fe, servicio, paciencia, que tus obras prosperas son más que la primera, pero tengo una poca cosa en contra de ti. Bendecimos el nombre del Señor. La iglesia de Tiatira era una iglesia, podríamos decir, una iglesia modelo. Tenía 4 cualidades esenciales que vemos nosotros aquí. Ellos tenían amor, tanto para el Señor como para los unos con los otros. Ellos sabían del servicio, tenían fe y tenían paciencia. Tus obras son más que la primera. Un halago que el Señor le da a la iglesia de Tiatira. O sea, que no era una iglesia que era vaga. Era una iglesia que estaba trabajando. Acuérdense que ahí estaban ellos radicados en un lugar donde habían asociaciones gremiales y cada uno que tenía su oficio participaba de la asociación a la cual ellos tenían ese oficio. Y lamentablemente cuando tenían estas festividades, posiblemente ya sea del emperador o sea otra clase de festividad, muchos de ellos cuando iban a estos lugares, que sabemos que ya en el momento que tú te conviertes al Señor, el Señor te va a impedir que tú vayas a ciertos lugares. Amén. Entonces podemos ir a veces, pero por ejemplo ir a un cine no es pecado. Depende de lo que tú vayas a ver. ¿Ok? Y depende, porque hay personas, por ejemplo, mira, ir a la playa no es pecado. Es pecado ir a la playa, no es pecado ir a la playa, depende de lo que tú te pongas. Tú te puedes poner, tú vas a la playa, tú vas mañana, no vas a decir que te pones un vestido largo para meterte al mar. Si tú lo quieres hacer así, allá tú. Pero lo cierto es que ir a la playa, no pienso que sea pecado, pero tú vas a ir a la playa específicamente el domingo, cuando tú sabes que tienes servicio para Dios. No hay otros días para ir. Tiene amistades que específicamente quieren aparecerse a tu casa los domingos, pero ven el sábado. ¿Verdad? Ven entre semana o después que ellos terminen los servicios al Señor y hagan lo que tengan que hacer para Dios, entonces después hablamos y nos juntamos. Todo gira alrededor de Dios. Dios no va a girar alrededor de nadie. Entonces que Dios es el primero. Se entiende que hay momentos en donde nosotros lamentablemente tenemos que hacer actos de presencia y se nos es difícil y tenemos que estar con la familia por X motivo, X razón, eso se entiende. Pero hay familiares que van a hacer el acto de presencia cada vez que tú tienes una actividad. No, eso no va a ser eso. Eso no podría ser. Tenemos que entender que Dios merita en primer lugar. Amén. Y en esta iglesia estaban aconteciendo estas cosas. El Señor dice ¿Qué el Señor tiene en contra de esta iglesia? Tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le da tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por eso es tan importante presentar el trasfondo de esto, para que nosotros entendamos el por qué el Señor se presenta tan duro en contra de esta mujer, que posiblemente al Señor compararla con la Jezabel del Antiguo Testamento, si nosotros leemos el libro de los Reyes, podemos darnos cuenta de cómo era esta mujer. Esta era una mujer que no era fácil, y era una mujer mala. Amén. Y el hombre que tenía, al casarse con Acab era flojo. Obviamente, en este caso, esa Jezabel del Antiguo Testamento estaba usurpando la autoridad ¿de quién? De Acab. Y tomando como el dominio del gobierno, del imperio, del gobierno, hasta tal cosa que el mismo Acab empezó y construyó un templo para adorar a Baal. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a buscar el libro Primera de Reyes. Vamos a buscar Primera de Reyes 16, un par de versículos por ahí. Gloria al Señor. Para que nosotros sepamos por qué Dios la compara a esta persona de esta iglesia de Apocalipsis con esta mujer
del Antiguo Testamento. Jezabel, vamos al Primera de Reyes 16, 30 al 31. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Estoy leyendo en Primera de Reyes 16, del 30 en adelante. 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Se dan cuenta? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió ¿a quién? A Baal. ¿Y qué hizo? Y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. No fue lo mismo que pasó con el corazón de Salomón, que Salomón, cuando empezó a adorar a estas mujeres que no eran israelitas, las cuales y tenía suficiente para coger del ganado, por así decirlo, de la granja que él tenía, y va y ¿qué hace? Toma otras mujeres que lo inclinaron a él a adorar a ídolos. Entonces, esta mujer de aquí, de la iglesia de Tiatira, lo que estaba era provocando, incitando a que los hombres, los trabajadores que posiblemente pertenecían a estas asociaciones, cuando hacían una festividad, ella lo estaba como estimulando para que ellos fuesen, como que eso no es nada malo que tú vayas y participes, pero si tú sabes que las personas van a caer y van a tropezar, entonces ¿por qué participar? Porque el Señor dice: ay de aquel que hiciese tropezar a uno de estos pequeñitos. Más le fuese que le atase una piedra de molino al cuello que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y de esto podemos hablar mucho, de esto podemos hablar nosotros, desde la vestimenta, el vestuario de muchas mujeres, y voy a decir hombres también, porque no podemos decir solamente un solo sexo, sino del otro sexo también, que se ponen una vestimenta demasiado apretada. Entonces tú vas a la iglesia, ¿qué tú vas? ¿Tú vas para adorar a Dios o tú vas para que la gente te miren a ti? Y miren las partes que obviamente con la atadura que tú le estás poniendo se van a... Entonces la persona y más si está al frente tiene que tener cuidado con tales vestimentas. Yo casi nunca he predicado sobre tal cosa. Pero vamos a ser sinceros que estas son cosas que nosotros observamos y nos damos cuenta que pueden hacer tropezar a la persona. Porque una persona puede estar vestida elegante. No hablo de la pintura o del make-up, pero sí hablamos de ciertas vestimentas que hoy en día, y tú has visto hombres que se ponen unos pantalones que apenas ellos pueden caminar, y tú eres un hombre, tú eres un ministro de Dios, tú eres un cantante y tú estás con esa clase de vestimenta al frente. Entonces, ¿qué? Correcto. O si una mujer está con un cleavage o algo así. Ahí abarca bastante en esto, porque esto es la iglesia de Tiatira, pero cuando tú observas la iglesia de hoy en día está prácticamente casi como en lo mismo, excepto que en aquel entonces era que ellos lo hacían en un templo, del templo de Apolo, pero cuando tú lo introduces al ámbito espiritual, es prácticamente, podríamos decir, casi lo mismo. Porque Dios, por ejemplo, hay adulterio espiritual. A Dios no le gusta que nosotros adoremos a otros dioses. Amén. La idolatría no es solamente ellos adorar un pedazo de yeso, un pedazo de metal o de barro, de lo que sea. La idolatría es todo aquello que yo pongo que es más importante para mí que Dios. Eso se convierte en una idolatría. E inclusive que aún un hijo, una hija, un nieto puede convertirse en un ídolo. Cuando tú lo adoras más, que tú, si cualquier cosa pasa, ya tú pierdes la comunión con Dios. ¿Y qué pasó? Dios es el centro. Y no estoy diciendo que nosotros no debemos amar a nuestros hijos, nosotros amamos a nuestros hijos y debemos de amar a nuestros nietos, pero ¿sabe una cosa? El único que no nos va a hacer mal a nosotros es Dios, porque nuestros hijos pueden ser también indiferentes y pueden rechazarnos, pero menospreciarnos y hacernos sentir como que nos quieren como castigar por X motivo o cualquier razón, porque un hijo cuando tú lo corriges o lo disciplinas, a ellos no les gusta que tú lo disciplines o lo corrijas. Y hay hijos o hay hijas que te la van a poner difícil por cierto tiempo, porque no quieren recibir la corrección, pero tú le das la corrección. Porque entonces Dios nos llamará cuenta por nosotros no corregir.
lo que debíamos de corregir y lo que Dios le está diciendo a este pastor, a este ministro de esta iglesia de Tiatira, es que él estaba tolerando tal cosa. Ahora, ¿cuál era la influencia que tenía esa mujer? Posiblemente sea una mujer noble, una mujer adinerada que tenía bastante influencia, y el mismo pastor, el mismo ministro tenía miedo de que podía perder posiblemente su congregación. Pero nosotros nos damos cuenta aquí que no era una iglesia, cualquier iglesia, era una iglesia que trabajaba, que tenía amor, tenía fe, tenía paciencia, tenían servicio, tenía una iglesia modelo, es una iglesia modelo, pero hay algo que el Señor dice: tengo algo contra ti, conozco tus obras. Lo primero que Dios reconoce es las obras que tiene la iglesia. Dios no ve, en una iglesia, Dios no ve solamente lo malo, Dios ve lo bueno. Muchos de nosotros, inclusive, yo que fui supervisor en housing, tú vas a corregir a alguien en cuanto a la labor que está haciendo. Yo siempre enfatizaba: oye, está progresando en esto, qué bien hiciste esto, eso está bien, mira qué bien, me gusta eso, está trabajando, está llegando a tiempo, tú le estás haciendo bien. Pero siempre hay un pero, porque tenemos que tener un espacio para el progreso. Te falta esto, te falta lo otro. Esto es lo que Dios le está diciendo a ellos: conozco tus obras, tiene amor, tiene paciencia, tiene fe, pero toleras esto. O sea, y cuando nosotros hablamos de Jezabel, Jezabel no solamente, si hablamos a nivel espiritual, no es solamente que era una mujer, porque puede ser un hombre. Un espíritu puede afectar, una persona puede tener influencia de esta categoría. O sea, si nosotros vemos en las iglesias, porque para este tiempo también podríamos decir que esta iglesia abarca también la esfera cuando llega el papado dentro de la iglesia cristiana, que prácticamente la iglesia católica, el papado, nosotros sabemos que muchos de nosotros hemos salido de tal adoración. ¿Por qué? Porque Dios nos abrió los ojos y nos dimos cuenta que estaban adorando ídolos, estaban adorando imágenes. Por lo tanto, esta hay que saber aquí, podría representar el papado, podría representar esta iglesia que inducen y no corrigen, no sacan a los ídolos de sus templos, sino más bien que tienen los ídolos ahí plantados y les prenden vela, le hacen adoración, hacen la misa a tal santa. ¿Y qué es eso? No está en la Biblia, no hay un respaldo bíblico. Obviamente nosotros sabemos que hoy en día nosotros no solamente podríamos criticar a la iglesia católica, porque el protestantismo está. Si nosotros observamos la Biblia y leemos la Biblia, sabemos que hay cierta clase como de, vemos el crecimiento, como dice el Señor, se ve, tus obras postreras son mayores que la primera, y vemos el progresivo que hay tenido muchas de estas iglesias cristianas, protestantes, donde tienen miles y tienen multitudes, tienen 10,000, 3,000, 5,000. Si tú dices hoy en día que tú tienes una iglesia de 500 miembros, la gente dice: pues es una iglesia pequeña, insignificante. Imagínate que tú le hablas que tú tienes tantos miembros, tengo 10 miembros. Es como que tú no existiese y que tú no tienes ninguna clase de valor ni significancia. Pero nosotros sabemos que Dios es totalmente diferente. Pues a esta iglesia pequeña, como lo era, en esta ciudad tan pequeña, Dios le está hablando, pero mira cómo Dios se presenta a esta iglesia pequeña. Se presenta como con ojos de fuego y con los pies de bronce bruñidos. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, tolera, dice, el centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira es, ya lo dije anteriormente, es una mujer a la cual se llama Jezabel. Quizá no haya sido el nombre literal, sino un título que representa claramente a una profetisa con estilo propio dentro de la iglesia, siguiendo el patrón de la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora vamos nosotros a buscar la Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a ir cerrando la Biblia. Vamos a leer el capítulo Primera de Reyes 21. Y así nosotros nos damos cuenta más o menos cómo es la situación de esta. Primera de Reyes 21, 5 al 16. Dice aquí, vino él, ahí está hablando de Acab. Estamos leyendo Primera de Reyes 21, del 5 hasta en adelante. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. ¿Por qué yo te tengo que dar mi viña si yo no quiero venderla?
solamente por el hecho de que tú seas el rey. ¿No me comprenden? Entonces miren lo que él dice. Su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Oye eso. ¿Pero quién eres tú? Tú eres la reina, tú no eres el rey. Entonces, ¿qué ella está aquí haciendo? Está usurpando, ¿qué? ¿La autoridad de quién? Del rey. Obviamente, como acá ver un rey flojo, la mujer usurpa la autoridad. Nosotros podríamos decir esto, no quiero meterme en esa área, pero vamos a ser sinceros. Y no podemos tapar el sol con una mano. Que hay cierta autoridad establecida, hay una autoridad establecida dentro de la Biblia. Pero entonces dice que el hombre es la cabeza. Amén. Entonces, pero lamentablemente hay veces que hay mujeres que quieren como usurpar esa autoridad y remontarse a ella por encima de cierta autoridad. Entonces nosotros sabemos que eso es un peligro, porque entonces ya nosotros no estamos viendo que estamos siguiendo el patrón bíblico. Y lo observamos nosotros a nivel espiritual, religioso también lo vemos. Y vemos esta situación que lamentablemente nosotros quisiéramos corregir a la comunidad de los LGBT. Quisiéramos corregir ciertas cosas, pero la iglesia ha perdido autoridad porque la iglesia rehúsa obedecer ciertos patrones. Y hay un orden establecido de parte de Dios. Estamos viviendo unos tiempos totalmente apocalípticos y estamos viviendo ya en los tiempos finales. Amén. Pero nosotros observamos esta situación aquí. Vamos a seguir dándole lectura. Miren esto. Entonces, ella escribió carta en nombre de Acab, la selló con su anillo, la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Nabot, ¿sabía Acab que iba a hacer tal cosa? No dice aquí que Acab, ella fue y hizo, vamos a hacer una carta y vamos a hacer esto y lo otro. Se fue por encima de la autoridad de Acab. Y Acab era un rey que prácticamente en cuanto a autoridad era flojo. Por lo tanto, ella como que toma la autoridad y hace esta situación que nosotros observamos, que Dios la compara en la iglesia de Tiatira. Dios está comparando a esta mujer con esta mujer del Antiguo Testamento. Y la forma de nosotros hacerle justicia al texto bíblico es leyendo y mirando la naturaleza y la característica que tenía esta mujer en el Antiguo Testamento, para que nosotros no hagamos un señalamiento injusto. Porque yo no puedo llamar a una mujer que posiblemente Dios la use en el don profético, que eso no es así. Tenemos nosotros que plantear lo que está escrito en la Biblia y entender qué es lo que hacía esta mujer en el Antiguo Testamento. Amén. Para que nosotros no torzamos y no seamos injustos en ciertas cosas. Ahora dice aquí: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. ¿Ok? Poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo, apedrearlo para que muera. Lo mismo que hicieron los fariseos con Esteban. ¿Qué hicieron? Buscaron testigos falsos para apedrearlo. Dijeron que él dijo, que él habló palabras en contra de la ley de Dios. ¿Qué hicieron con el Señor? Al Señor le hicieron lo mismo. Le hicieron un juicio injusto. Obviamente que esto estaba escrito de antes de la fundación del mundo y él iba a morir de tal forma. Pero sabemos que esto fue un juicio injusto en contra de Dios, en contra de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y buscaron testigos falsos que dijeron que él estaba hablando cosas en contra de Moisés, en contra de la ley de Dios. Y en esa forma ellos lograron su propósito. Y observamos nosotros aquí que este espíritu de Jezabel, esta Jezabel, dice aquí: y los de su ciudad, en el versículo 11 dice: los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel le mandó, conforme a lo escrito en la carta que ella les había enviado. Promulgaron ayuno, pusieron a Nabot delante del pueblo. Entonces mira, el ayuno debe ser dirigido de parte de Dios, pero nosotros leemos aún en el libro de los Hechos que hubieron una persona que se organizaron en un ayuno para darle muerte al apóstol Pablo. Aquí ella proclama un ayuno para darle muerte ¿a quién? A un hombre de Dios. Ahora miren esto. Leemos nosotros, dice: vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot
delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Entonces, este espíritu de Jezabel se dice que busca darle muerte a los profetas y a los siervos de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios que han tenido un tremendo ministerio se le han levantado unos testigos falsos y el hombre ha terminado fuera del ministerio? Por unos testigos y una mentira levantada del mismo infierno para usurpar el pastorado. Ha pasado. Ha pasado. Entonces, que nosotros observamos en este libro de Apocalipsis, y dice aquí el Señor en el versículo 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y sabemos que el Señor ya le había dado a ellos instrucciones de que no deberían ellos comer cosas sacrificadas a los ídolos. El nombre de Jezabel tenía una asociación fuerte. Estoy leyendo una información que tengo. Si nosotros llamáramos a alguien un Judas o Hitler, significaría algo malo. Es también una fuerte connotación el llamar a esta mujer Jezabel. Ella era de los personajes más malvados del Antiguo Testamento, quien intentó combinar la adoración de Israel con la adoración del ídolo Baal. Jezabel misma tenía un récord envidiable en cuanto a su maldad. Pero esto es lo que ella estaba provocando. Estaba provocando que el pueblo de Israel adorase ídolos y comiese la cosa sacrificada a los ídolos, y que los hijos del Señor cayesen en fornicación y en la inmoralidad. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Venimos a adorar a Dios, pero nosotros no queremos tropezar a nadie. Amén. 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 Yo he visto ministros y lo he visto en estos conciertos que adoran a Dios y tienen unos jeans apretados. Y yo sé que yo no ser legalista de esa forma, porque sabemos que Dios lo que ve es el corazón del hombre, pero nosotros vemos cómo estamos vestidos. Entonces, antes de yo salir de mi casa, yo me observo a ver cómo yo estoy vestido, que yo no voy a provocar a nadie, que no voy a hacer a nadie tropezar. Ese es el deber de toda persona. Y yo he tenido también ciertas situaciones, porque a veces uno quiere decir: mira esto, lo otro, y la otra persona posiblemente no esté de acuerdo, en común acuerdo con esto. Pero nosotros venimos a adorar a Dios, y el único centro de atracción debe de ser Dios. Amén. No lo vemos en este lugar. Tales cosas no pasan en este lugar porque somos una iglesia pequeña, y la mayoría de las personas que estamos aquí somos personas maduras en el Evangelio, que conocemos Biblia. Por lo tanto, yo no puedo venir aquí y presentar cualquier babosada, por así decirlo. Tengo que dar información, tengo que dar parte de lo que uno reconoce para que sepamos que estamos enseñando Biblia, que nosotros no estamos inventándonos cosas por nosotros mismos, sino que estamos siguiendo la secuencia de las Sagradas Escrituras en lo que ella relata. Por eso es tan importante que cuando nosotros leemos este mensaje que Dios le da a la iglesia de Tiatira, que nosotros entendamos por qué Dios fue tan duro con esta mujer de la iglesia de Tiatira, y era que se asemejaba tanto a la del Antiguo Testamento, que el Señor mismo dice: esa es Jezabel. Eso es Dios que está hablando, no soy yo que lo estoy diciendo, es el mismo Señor que está hablando aquí. Y cuando Dios se le presenta a ellos, se le presenta con ojos de fuego y bronce bruñido, y una iglesia tan pequeña, porque Dios se presenta tan veraz y tan... Como el texto que yo leí anteriormente en Santiago, creo que era 1:17, que dice que Dios no tiene sombra de variación, y que Dios no cambia. Dios en cuanto a su naturaleza de santidad, Dios no ha cambiado. Dios es santo. Dios es santo. Dios no es otro. Dios tiene la misma naturaleza que tiene el Espíritu Santo, la tiene Jesucristo. Amén. Entonces nosotros no podemos presentar otro evangelio que el que está en la Biblia escrito. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria al Señor. Dice que se dice profetiza. Esta Jezabel en la iglesia de Tiatira no era en realidad una profetisa. Ella solamente decía que era una.
pero al parecer los cristianos la recibían como una profetisa, y ese es el por qué Jesús le da esta advertencia. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor dice en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos, y aún a los escogidos lo engañarían. ¿Cuántas personas? Mira, lo hemos visto nosotros esto, que muchas personas, no lo estamos viendo posiblemente tanto ahora, pero hubo un tiempo donde las personas estaban corriendo porque llegó de que tal profeta con una profecía. Pero si yo tengo las Sagradas Escrituras, yo no tengo que correr atrás de nadie, porque tenemos las Sagradas Escrituras aquí, amén. Y esta es la palabra profética más segura de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, si la profecía se usa para exhortar, para consolar, traer aliento, porque a veces uno está decaído y uno necesita una palabra de parte del Señor. Y si yo estoy pasando por una situación y Dios quiere alentarme, amén, gloria al Señor. Uno necesita esas palabras de aliento que pueden venir a través de cualquier persona. Hay personas que Dios las usa, hay dones. Yo creo, nosotros creemos, que todavía los dones siguen en vigencia. No podemos decir que este don sigue, pero el otro don no sigue. Hasta que, dice, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. 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 Dice, ¿de qué vale que yo hablase lenguas angelicales y que yo hablase y conozca todos los misterios y no tenga amor? De nada vale. Entonces que yo puedo hablar lengua, puedo interpretar lengua, pero si no tengo esta parte del amor, entonces yo soy como un metal que retiño o címbalo o algo así, dice el Señor en el libro de Primera de Corintios, lo dice el apóstol Pablo. Entonces que tenemos nosotros que valorar lo que Dios valora y odiar lo que Él odia. Entonces Dios nos llama, nosotros no odiamos al pecador, odiamos el pecado de ellos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese balance y tener esa gracia, que la misma gracia que Dios nos dio a nosotros debemos darla a los demás. Amén. De gracia recibiste y da de gracia. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces que Dios es misericordioso. Y Dios nos da tiempo a nosotros para que nosotros entremos en cuenta, mira, lo estoy haciendo mal, no debo hacer esto, déjame corregirme, déjame regresar al redil, porque llega un tiempo donde Dios te da la advertencia. A mí Dios me dio la advertencia. No quiero ponerme yo en el centro de esta enseñanza, pero sí como un ejemplo para dejarles saber que nosotros le servimos a Dios, pero cada uno de nosotros ha tenido sus luchas para servirle. Porque yo un tiempo me desencanté de la iglesia y yo no regreso a una iglesia. Y estaba fuera. Serví por un tiempo y me fui por otro tiempo. Pero estando yo, ya que yo tenía un doctor que me decía, tú te vas a morir, tu corazón no está latiendo como tiene que latir, hay que operarte, pero tú no me haces caso, tú vas a morir. Te vas a morir. Me escribí una carta, literalmente me escribí una carta. Dice, este es el peor de los pacientes que yo he tenido. Él rehúsa tomarse esta pastilla y esta es la otra. Te vas a morir. Me decía, así me lo decía. Pero yo amaba a ese doctor porque me decía la verdad. Pero llegó un tiempo donde Dios me dijo, mira, y me lo dijo en una iglesia de 5,000 miembros más. Me dijo, aquí hay un hombre que Dios ha llamado para servirle. Y en el proceso va a perder su vida porque está perdiendo mucho tiempo y está dando muchas vueltas. Y yo estaba en malos caminos. No sé, malos caminos, pero no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaba mal. Plena discoteca, entro yo allí. Voy con un trago en la mano y voy a sentarme en una mesa donde habían 4 mujeres orientales y éramos yo y el amigo mío. Y bueno, a parrandear. Yo voy con mi trago y el Espíritu Santo me dice, ¿para dónde tú vas? Digo yo, ¿quién me está hablando a mí? Digo yo voy para... Dice el Señor, no. Y le dije al amigo mío, el Señor me está llamando. Salí afuera. Me salí. Esto fue en el Downtown Manhattan, por allá. Al lado del mar allá. El Señor le empezó a ministrarme, el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor, hasta el día de hoy. Fui y le dije al amigo mío, no me vuelvas a llamar ni invitarme a discoteca. Yo no piso una discoteca. No voy más. Y hasta el día de hoy. Retorné. Pero a mí me iban a operar del corazón. Digo yo, si no regreso, estuviera yo bajo tumba. Porque Dios te da la palabra, te da la advertencia. Yo le escuché la advertencia. Digo, déjame hacerle caso a la voz de Dios. No vaya a ser que yo perezca en todo esto. Y regresé. Y es cierto, yo le sirvo al Señor.
Yo amo al Señor y le sirvo a Dios, pero yo tengo temor de esto también, porque tú sabes, cuando Dios le da a uno la alerta, uno tiene que hacerle caso a Dios. Ya me regresar para la iglesia y preservar mi vida. Y me iban a operar del corazón, y cuando me iban a operar en la sala de operación, ya yo con mi bata puesta y todo, los doctores dijeron, a él no hay que hacerle nada, ese hombre está bien, el corazón está latiendo bien, no hay que ponerle marcapaso, no hay que ponerle nada de eso. Digo yo, bueno, hasta el día de hoy, me voy hasta que el diablo me opere. Y salí. Hasta el día de hoy. Mi corazón sigue latiendo por la gracia del Señor. Entonces, que Dios le dice a uno, mira, arrepiéntete, retorna. Y a esta mujer Dios le estaba dando la voz de alerta. A esta mujer, ¿ves? Dice, le he dado tiempo, volvemos a la clase, para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero nosotros hablando de esto, podríamos nosotros también comparar este tiempo a cuando nosotros estudiamos la iglesia y el papado. Nos damos cuenta que la iglesia, esta iglesia católica ha sido como una Jezabel, ¿o no? ¿Ah? Porque ha permitido que, ¿qué pasa? Que la persona adoren a quienes, a los ídolos. Dice aquí, un estudio del papado, la palabra papa significa ¿qué? Padre. Al principio se usaba en relación con todos los obispos del occidente, pero alrededor del 500 después de Cristo quedó restringida al obispo de Roma. La idea de que el obispo de Roma debía tener autoridad sobre toda la iglesia tuvo un lento desarrollo con fuerte oposición a cada paso. El poder se hallaba distribuido en 5 áreas principales durante los primeros 4 siglos: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Vamos a hablar uno de los primeros papas. León I, del 440 al 461, fue el precursor de los futuros papas y obispos de Roma. Alcanzó gran popularidad por salvar 2 veces la ciudad de caer en manos de Atila, rey de los hunos, y de Genserico, rey de los vándalos. Gregorio I, del 590 al 694, fue un hombre, podríamos decir, bueno, consolidó el cristianismo, ¿ok? Y prohibió la caída, protegió a la iglesia de la caída, después de la caída de Roma al 476 después de Cristo. Sergio III vivió con una prostituta, ¿ok? En Marosía. Sus hijos ilegítimos fueron papas y cardenales. Estaba hablando un poquitico de la historia en cuanto a la iglesia y al papado de la iglesia católica. Benedicto IX, del 1033 al 1045, a los 12 años fue elegido papa. Cometió asesinato, adulterio a la luz del día, profanó tumba con propósito de robo. Y hay un sinnúmero, podemos hablar de un sinnúmero de estos papas dentro de la iglesia católica que lo hicieron mal. Han habido papas que han sido buenos, pero nosotros podríamos decir que en realidad, cuando hablamos del cristianismo, obviamente que hubo una etapa en donde ya la iglesia empieza a entrar a las reformas. Y conocemos la historia de Martín Lutero, que clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia católica. Obviamente la iglesia católica, el cristianismo se había corrompido en su totalidad con la adoración a los ídolos y un sinnúmero de corrupción que entró dentro de ese gobierno papal. Porque nosotros observamos hoy en día el Vaticano, y el Vaticano es un gobierno de por sí. Y lo que el Papa dice es como prácticamente como si Dios lo estuviera diciendo. Amén. Y eso no es así. O sea, que es como una voz profética que hace que tropieza a los hijos de Dios. Ahora, la iglesia protestante de los últimos días y los últimos tiempos está al mismo nivel. ¿Por qué? Porque nada más se preocupan por el materialismo. El mensaje de la prosperidad y que Dios te va a resolver todos los problemas y que todo te va a ir bien. Nosotros vemos la iglesia primitiva y observamos el cristianismo en su totalidad. Ha sido siempre un cristianismo perseguido. Ahora, de que se va a levantar una persecución en contra de la iglesia, posiblemente el enemigo ha cambiado su táctica. Porque si el enemigo no puede con la persecución física, donde nosotros lo podemos ver y discernir, lo que él va a hacer es corromper, que fue lo que él hizo con esta iglesia de Tiatira.
Posiblemente no podía cambiar la forma de adoración que ellos tenían, porque esta iglesia, dice la Biblia, que ellos tenían fe, tenían amor, tenían paciencia, tenían servicio, tenían todas esas cualidades. Pero el Señor dice, pero tengo contra ti que tú toleras que esa mujer haga, vamos a leerlo, gloria al Señor. Dice, yo conozco tus obras, amor y fe, servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que la primera. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, que estaba haciendo tropezar al pueblo de Dios. Esto es lo que estaba haciendo esta mujer. No que una mujer que el Espíritu Santo de Dios use para edificar a la iglesia en cierta forma, hacer una Jezabel. No podemos hacer tales señalamientos, pero el señalamiento de esta mujer que está aquí el Señor la compara con la Jezabel del Antiguo Testamento. Y ya nosotros leímos cómo era que se manifestaba el espíritu de esa mujer de Jezabel, que era una mujer mala. Persiguió a Elías le salió corriendo a ella. Ya nosotros conocemos la historia, no me voy a meter en el historial de Elías, pero sabemos que Elías, después que Elías mató a los 450 profetas de Baal, Jezabel dijo, mira, te voy a cortar la cabeza. Y él salió corriendo, obviamente, y Dios hizo lo que tuvo que hacer, pero se cumple la palabra profética que Dios habló a través de Elías, que ella iba a morir, su sangre iba a correr por el suelo y que los perros iban a lamer su sangre, algo así del estilo. Y Dios le profetizó tal cosa. Y Jehú, que fue el hombre que Dios eligió para darle muerte a esta mujer, tuvo la valentía de no ser seducido por ella, porque la mujer estaba bien ataviada y como para seducirlo, y el hombre dijo, no, mira, tírenla a ella por ahí, por la ventana, y la tiraron. Y fueron quienes, los eunucos fueron los que la tiraron a ella. ¿Sabes? Porque los eunucos, ya saben, ya no tenemos estas partes que tienen los otros hombres, porque fueron mutilados para darle servicio, pero los eunucos cogieron y la tiraron a ella. Ahora nosotros vemos que Dios le da tiempo y nos da tiempo a nosotros, que nosotros nos arrepentamos de cualquier situación que tengamos. Vamos a ser sinceros, Dios le da un tiempo a uno, pero llega un tiempo en donde la copa rebosa. ¿Estará Dios, este espíritu, estará en el gobierno de los Estados Unidos? Yo pienso que sí. Hay una usurpación ahí de autoridad y algo raro que nosotros observamos, que el enemigo está enraizado de entre ese gobierno, en donde dice la Biblia que Dios lo iba a entregar a ellos una mente reprobada porque rehúsan obedecer a lo que dice la palabra, la Sagrada Escritura, y a lo que Dios dice.